En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Bien, sé que la última vez vieron con el Padre Faustino el primer mandamiento. Acá vamos a tratar de seguir un poquito con ese primer mandamiento y en la segunda charla el hermano Elías va a dar el segundo mandamiento. Recuerden que el año pasado comenzamos con el catecismo de la Iglesia, con el Padre Hernán, que en paz descanse. Le entusiasmaba mucho a él todo lo que era la formación. Y con respecto al tema que vamos a tratar, muy relacionado al primer mandamiento, es el ámbito de lo sagrado, para que nos entendamos, contrario al ámbito de lo profano. Entonces, en este mandamiento de la ley de Dios, amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con todo el alma, se expresa justamente las virtudes teologales. Ellas son virtudes infundidas por Dios en el alma y por las cuales nosotros conocemos a Dios como suprema verdad, especialmente por la fe. Esperamos de Él todos los auxilios con toda confianza para salvarnos con la virtud de la esperanza. Como sumo bien esperamos de Él todo lo necesario, y la caridad evidentemente que nos hace amarlo como dice el mismo mandamiento, sobre todas las cosas. Quizás es el mandamiento más difícil, ¿no? Porque ¿quién puede decir que ama a Dios suficientemente? Y en estas virtudes teologales de fe, esperanza y caridad, nos hacen mirar a Dios y nos hacen tener una expresión de vida reverente a el supremo ser que nos ha creado y nos ha redimido. Y dentro de ese aspecto entra lo que es esto del ámbito de lo sagrado, porque quien descubre admirativamente a Dios no hace sino reverenciarlo, de tal manera que el culto, tanto el privado como el culto público, es necesario individualmente y colectivamente para ofrendarle a Dios el culto debido que le debemos a Dios. Ese culto debido viene a través de la virtud de la justicia, porque la virtud de la justicia es dar a cada uno lo que le corresponde. ¿Y qué le corresponde que le demos a Dios? El culto verdadero, a través de una virtud que se deriva de la virtud de la religión, de la virtud de la justicia, que es justamente la religiosidad. Dentro de esta virtud de la religión tenemos lo que es el ámbito cultual, ¿verdad? Abarca muchas cosas, pero especialmente el culto privado y el culto público, como hemos dicho. Ahora, dentro de este ámbito de reverencia, de religiosidad, de respuesta a la fe, al Dios verdadero, entra todo este misterio de lo sagrado, que vamos a solamente introducir porque es un tema para
varios momentos, pero al menos tener una orientación general. Hay un autor, Mircea Eliade, que escribe sobre lo sagrado y lo profano y hace una comparación entre las distintas religiones y analiza lo que llama, lo sagrado, pero el sagrado natural. Y él estudia en general las religiones precristianas, inclusive paganas. Podríamos decir que en todas ellas siempre hay un lugar de referencia para el culto. En todas ellas hay una persona dedicada al culto. En todas ellas hay un monte o una piedra de celebración para ofrendar a Dios y ser gratos a ese Dios en los cuales creían todas estas religiones, ¿verdad? Todo lo que se llama sagrado natural. Y como ven, entonces son personas, lugares, cosas, de alguna forma referidas a una manifestación de Dios en la historia de ese pueblo que organizaron su vida en torno a esto de lo sagrado y que queda como un lugar reservado para el ámbito cultural. Bien, más allá de que en las religiones paganas no tengan una revelación propia, esto curiosamente se da en todas las religiones. Piensen ustedes, no sé, en el ámbito acá indígena habían sus templos, habían sus sacrificios, había un sacerdote que ofrecía, más allá de las orientaciones, no estoy analizando la temática idolátrica, ¿no? Sino esta referencia concreta de la persistencia de lo sagrado en las religiones precristianas. Entonces va a definir este autor, Mircea Eliade, a lo sagrado como una hierofanía, hierofaino, es decir, una manifestación de lo alto. Es Dios el que manifiesta y de alguna forma elige ese lugar para manifestarse. En el caso de la religión verdadera es el verdadero Dios, en el caso de las religiones idolátricas será alguna, no sé, probablemente o un ídolo o un demonio que hizo sus fechorías por allí y quedaron con ese ámbito cultural. Sea lo que fuese, es una manifestación de algo, ¿no? Así lo define Mircea Eliade. Pero entre lo sagrado cristiano y lo sagrado natural tenemos lo que podríamos llamar el sagrado judío. Esto sí vale la pena analizarlo porque el pueblo judío va a ser elegido por Dios para manifestarse, ¿no? Y a través de esa manifestación al pueblo judío, Dios va a ir revelándose a todos los pueblos. La pedagogía divina ha sido elegir un pueblo, ¿no? Hermosamente dice que como águila lo ha llevado bajo sus plumas, ¿no? Ha elegido a los hijos de Abraham, a los hijos de Jacob, como pueblo de su heredad, de su propiedad. ¿Para qué? Para sacarlo de la idolatría y para manifestarse, revelándose quién es ese Dios, que en el pueblo judío se manifiesta como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. En la zarza, ¿no? Se manifiesta como el que es a Moisés y lo manda a la liberación del pueblo. Quiero expresar entonces que ese Dios verdadero, ahora sí, el Dios creador, se manifiesta en lugares concretos como el de Jacob en la escala de Jacob, en una piedra,
en un lugar como el Sinaí, ¿no? Y va manifestándose como el Dios verdadero, celoso de su propio nombre, celoso de su gloria. Ahora bien, toda esta manifestación de Dios va a hacer que el culto debido de Israel no va a ser un culto cualquiera, no va a ser determinaciones humanas para obrar el culto, sino que Dios va a proveer absolutamente todo lo que es el ámbito cultual o sagrado. Es Dios el que va a manifestar quiénes van a ser en la tribu de Leví, los sacerdotes, qué deben de hacer, cómo se reviste un sacerdote, qué sacrificios tiene que hacer, cómo van a hacer los sacrificios cada uno de ellos. El pueblo de Israel va a tener su revelación de los 10 mandamientos, su ámbito cultural, al principio en la tienda, peregrinando con Moisés, pero es un ámbito de culto ya, la tienda, el arca, el lugar de la presencia de Dios, después con David, que quiere edificar el templo, y finalmente se realiza con Salomón. Ese templo es según las medidas exactas que Dios manda a su pueblo. Entonces tenemos tanto en el Deuteronomio, especialmente en el Pentateuco, en el Pentateuco, en el Deuteronomio, en el Levítico, están las determinaciones sacrales o cultuales que Dios determina para el pueblo santo. No son entonces ocurrencias del hombre, a eso es lo que voy, en el pueblo de Israel. Son, ya que Dios se ha manifestado quién es, ¿no? Todo el ámbito sacral es perfectamente determinado por Él. Personas elegidas, qué es lo que van a ofrecer, los sacrificios, cómo lo van a hacer, ¿no? Todo lo que es, por ejemplo, el mismo templo de Jerusalén va a tener sus porciones más santas, como círculos concéntricos si se quiere, porque va a estar el atrio de los gentiles, el atrio de las mujeres, el de los hombres y exclusivamente el de los sacerdotes y el Sancta Sanctorum, donde no podía entrar cualquiera. En el Sancta Sanctorum estaba la setilla y allí el candelabro de las luces y el arca de la alianza, lugar de la presencia de Dios. No cualquiera tampoco podía tocar las cosas santas, ¿no? Todo esto es reservado para aquellos que han sido consagrados por Dios para tocar las cosas santas. De tal forma que, por ejemplo, los sacerdotes solamente podían llevar el arca de la alianza. En ese sentido, por ejemplo, tenemos que Pérez al tocar el arca en un momento que tambalearon cruzando el río Jordán, murieron inmediatamente por haber tocado el arca no siendo consagrados. Y así. Entonces, el ámbito judío, lo que quiero decirles es que es un ámbito todo de revelación sacral prominente, donde Dios se manifiesta, donde el hombre por la pedagogía divina se va mostrando reverente, porque va descubriendo quién es ese Dios verdadero, celoso de su gloria y de su culto. Y cuando el hombre se olvida y se mete en la magia, se mete en ritos, volviendo a repristinar, diríamos, cultos esotéricos, mágicos, paganos, a adorar ídolos, vienen los castigos de Dios, porque Dios es celoso de su gloria.
No puede él decir, por aquí nada pasa, porque va en detrimento no solo su gloria, sino que si no corrigiera Dios a ese pueblo idolátrico, seguiría en la idolatría, ¿no? Seguiría en la idolatría. Y por tanto, Dios es celoso de que ese pueblo de Israel viva bien. Los profetas preexílicos hablan al pueblo de Israel sobre esa, diríamos, olvido que han tenido los israelitas del verdadero culto a Dios. Por ejemplo, Jeremías, que es mandado por Dios a fustigar a reyes, a sacerdotes y hablarles de lo que es el verdadero culto, porque se han olvidado de Dios. Y en el capítulo 22 de Ezequiel refiere algo que impresiona mucho, porque los sacerdotes, dice, no han distinguido sagrado de profano, es por lo mismo que se ha confundido mi pueblo y han vituperado mi nombre. Entonces, los sacerdotes son aquellos que deben vigilar en el pueblo de Israel el verdadero culto, porque Dios les confiere a ellos, han sido elegidos, han sido hombres consagrados para cuidar la sacralidad del pueblo de Israel, para cuidar la responsabilidad que tienen de comportarse como verdaderos justos, cumplidores de la ley y responsables de alguna forma de todo lo que Dios les ha revelado. Eso es el sagrado judío, entonces, sumamente importante, y cómo Dios establece la separación entre sagrado y profano. ¿Qué es entonces acá en el mundo judío lo sagrado? Templo, lugar, monte, diríamos, legislaciones, personas, todo eso que tiene su contacto con el santo, con Dios, y que de alguna forma levantan todas esas realidades hacia arriba para adorar al verdadero Dios. Como Dios no se deja mostrar inmediatamente, prevé las mediaciones de las criaturas para elevar a través de lo sagrado su culto reverencial al Dios verdadero. Y entonces así pasamos del sagrado natural al sagrado por el medio del ámbito del sagrado judío a Cristo Jesús. En Cristo Jesús se da la presencia de Dios plenamente en su humanidad. Quien ve la humanidad de Cristo, que es santa, ve al Santísimo, es decir, ve al Verbo de Dios. Es decir, en Cristo Jesús se dan las dos naturalezas en la persona del Verbo. Claro, a la divinidad no se la puede ver, pero sí al hombre que ha asumido Jesús sí se lo puede ver, ¿no? Y se lo puede escuchar, ¿no? Por eso va a decir San Juan, lo que hemos visto, lo que hemos tocado, lo que hemos palpado del Verbo de vida, eso es lo que comunicamos. Ahora, el Señor Jesús va a venir a legislar algo diferente, porque si no nosotros seguiríamos ofrendando las cosas como en el ámbito judío, sacrificios de corderitos, de toros, de machos cabríos, palomitas, tendríamos la obligación de estar reverenciando a la manera judía. El Señor vino a renovar, tomó algo del sagrado judío, tomó algo de lo antiguo y lo renueva, hace de nuevo las instituciones. Por eso ayer justamente el Evangelio de
San Lucas 5, 13 y 19, estaba esta referencia a vino nuevo, odres nuevos. Es decir, no viene a emparchar las cosas el Señor, sino que viene a realizar de nuevo un sagrado que de alguna forma respeta la parte judía, pero la va a ir transformando, la va a ir sobrenaturalizando, le va a dar el verdadero sentido, porque ahora está Él con una sacralidad nueva. Entonces, ¿qué es lo que viene a fundar Jesucristo? No es el sacerdocio de la antigua alianza lo que va a estar ahora, sino los sacerdotes de la nueva alianza, según el rito de Melquisedec, no según el rito de Aarón. No vamos a ofrendar las mismas cosas que el pueblo judío. Aquí va a establecer el Señor otro orden de acciones sagradas, como por ejemplo los sacramentos. Entonces, vamos a ver cómo la Iglesia tiene totalmente este nuevo sentido de lo sagrado establecido por nuestro Señor Jesucristo. Vino nuevo, odres nuevos, instituciones nuevas. De hecho, viene a fundar una iglesia que no estaba antes, que lo otro era un preludio, un bosquejo, una sombra, que ahora sí tenemos todo lo que es esta institución sagrada de la iglesia con el sacrificio de Cristo en memorial, con las acciones sagradas. Y se va a utilizar elementos naturales, porque va a seguir la misma línea de alguna forma que respeta nuestra antropología, porque si nosotros fuésemos ángeles no necesitaríamos para nuestra santificación elementos naturales. Nosotros somos animales racionales que tenemos una corporeidad y tenemos un espíritu. Necesitamos los dos elementos para el cuerpo y para el alma. Por eso los sacramentos son camino de santificación, pero utilizando cosas naturales. El agua, vino, pan, ¿no? Óleo, etcétera. Que son acciones tocantes a nuestro cuerpo, pero con una realidad espiritual ascendente, de tal forma que es el Santo Espíritu, con las palabras determinadas para establecer lo que es el rito sacramental. Los sacramentales también derivan un poco de allí. Entonces tenemos todo este ámbito de lo sagrado dentro de la Iglesia que a su vez se va estableciendo históricamente en la medida que va estableciéndose la Iglesia. El Señor ha instituido los 7 sacramentos, pero la Iglesia poco a poco ha ido poniendo las normas para que se desarrollen a través del tiempo estos sacramentos. La Iglesia tiene autoridad no para cambiar los sacramentos, no para cambiar la vía sacramental de Cristo, sino para recibirla de quien ha recibido todo ese ámbito sacral. La Iglesia no inventó lo sagrado, lo ha recibido de Cristo. Por eso, tan hermosamente, en medio de un ámbito de desacralización, porque ustedes saben que a partir del concilio, no por el concilio mismo, sino porque se ha malentendido el Concilio Vaticano II, se produjo un desbande de muchas cosas y eso ha hecho que poco a poco se desacralice el ámbito sacral instituido por nuestro Señor.
El templo es un templo, no es un lugar para hacer un festival de rock. La mesa del altar es la mesa del altar que representa a Cristo, no para sentarse sobre ella en medio de un concierto. La mesa de las ofrendas es una mesa exclusivamente para eso, no para ponerla de repente para que el predicador predique. El mantel es mantel y destinado al Señor, los manutergios, los purificadores, el corporal, las imágenes, no son elementos utilitarios para usarse de cualquier forma. Los sacramentales lo mismo. Los sacramentales tienen su función, el agua, las imágenes, lo que se bendice, ¿no? El aceite, no para mezclarlo con, no sé, con el agua que vas a limpiar el piso porque quieres hacer una limpia en tu casa, ¿no? O como de repente algunas personas traían pinol y etcétera, etcétera, para que se diga eso como sacramental para limpiar su casa. Es decir, la Iglesia con sus sacerdotes tiene el deber de responsabilizarse en todo lo que es el ámbito verdadero de lo sacral, ¿no? Y educar a los fieles. Hay muchos elementos de excrescencia, podríamos decir, populares, que han sido sacralizados por la gente, especialmente quizás en la ignorancia, porque no les ha llegado todavía el Evangelio en toda su magnitud, y entonces se siguen manteniendo cultos ancestrales, cabeza de cochino, limpiadas de huesos y muchísimos otros elementos que son ámbitos de excrescencias populares que deben ser purificados porque la Iglesia no manda eso para establecerse como ámbito sacral. Y nosotros los sacerdotes tenemos la responsabilidad de educar al pueblo de Dios con caridad siempre, pero a veces que el pueblo de Dios no se deje educar, ¿no? ¿Por qué? Porque como son tradiciones ancestrales, creen que van a faltar a esas tradiciones si dejan de dar el culto a esas especies de movimientos o tradiciones de los antepasados. Entonces, la Iglesia tiene el deber de enseñar qué es lo sagrado, que está en relación al Evangelio, que está en relación a lo recibido por Cristo y solo por Cristo, y que se ha mantenido a lo largo de la historia, tratando de eliminar todo lo que nos puede derivar hacia cultos de otras deidades. Porque es muy serio el culto. El culto es al Dios verdadero, en este caso a Jesucristo nuestro Señor, con el culto verdadero a través del sacrificio del altar, ¿no? Y no le agrada al Señor la desacralización ni de su casa, ni de las acciones que Él ha delegado a sus apóstoles y sucesores, ¿no? Por desgracia, decía, podríamos referir esto, hay como dos corrientes desacralizantes fuertes. Una, la tendencia que tiene el pueblo sencillo, popular, a poner nuevas deidades o sacralidades. Personas, de repente, que las hacen santas sin serlo, y le empiezan a dar cultos. Pero ya hay muchísimos en todos los países, ¿no? Imágenes que se dan culto, no siendo imágenes de ángeles que de repente aparecen para pedir riqueza, para pedir placer, para pedir que le vaya bien en el trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Y estamos rezando
a lo mejor a demonios. En Veracruz hay un santuario de los ángeles donde pobre San Miguel, San Gabriel y San Rafael son usados, mezclado con un montón de otros ángeles, Uziel y etcétera, para pedir riqueza, para pedir fama, para pedir glorias humanas. Eso está mal, pero nadie lo dice. O en San Cristóbal, de repente en un templo donde se degüellan gallinas en el mismo templo. Eso está muy mal y nadie lo dice. Entonces, insisto, hay como una especie de prevalencia de elementos expurios de la fe católica que tienen que ser eliminados y el pueblo de Dios le corresponde la obediencia a los pastores, especialmente los obispos, que tienen que velar, que tienen esa responsabilidad de velar por lo sagrado. Decía, hay dos elementos. Uno es, podríamos decir, de excrescencias espurias ancestrales. Pero hay, por otro lado, que venido de Europa, todo lo que es el modernismo, progresismo, que no respeta pelos y señales en lo que es la sacralidad, inclusive desde el punto de vista intelectual. Para muchos modernistas, con la venida de Cristo ya no existe división entre sagrado y profano, porque Jesucristo ha hecho todas las cosas sagradas. Por tanto, se puede celebrar en cualquier parte, no sería ni siquiera necesario hacer templos. No es así, eso lo ha, Pablo VI se tuvo que ver en ese tiempo con todas estas temáticas modernistas, y acá tengo lo que él comentaba. El Papa Pablo VI señaló en varias ocasiones el error de quienes pretenden contra la tradición bimilenaria de la Iglesia la desaparición del carácter sagrado de lugares, tiempos y personas. En 1967. Y evidentemente esto también le ha preocupado al Papa Juan Pablo II, de feliz memoria, un santo varón realmente, que ha escrito un documento en el año 80, Domini Cecene, sobre el sentido sagrado, que es altamente recomendable, donde dice que lo sagrado no ha sido un invento del hombre. Lo sagrado lo ha traído nuestro Señor Jesucristo, lo ha revelado, se lo ha comunicado. La misa no es un invento del hombre, ha sido entregada en la última cena por el Señor a los apóstoles, para que se hagan responsables, como memorial que el Señor les entregaba a los apóstoles, para que sean responsables de mantenerlo en un ámbito cultural y sacral. Decía Juan Pablo II, el sacrum sagrado de la misa no es una sacralización, es decir, una añadidura del hombre a la acción de Cristo en el cenáculo, ya que la cena del Jueves Santo fue un rito sagrado, liturgia primitiva y constitutiva con la que Cristo, comprometiéndose a dar la vida por nosotros, celebró sacramentalmente él mismo el misterio de su pasión y resurrección, corazón de toda misa. Bien, entonces ámbito de lo sagrado, ya como para ir redondeando y terminando, es algo que no se tiene mucho en cuenta, pero que está relacionado con el primer mandamiento, con el respeto que debemos tener a Dios, el temor santo que debemos tenerle a Dios en obediencia, en primer lugar, respetando lo que se nos enseña a celebrar y celebrarlo con la austeridad conveniente, pero
con el respeto a lo que es el misterio de lo sagrado. Por desgracia, diría muchas veces, los sacerdotes han perdido ellos el sentido de lo sagrado, porque ya ni siquiera se visten como sacerdotes, muchos de ellos, y no hacen que la gente respete el misterio de lo sagrado que eleva, santifica, está para santificar, para elevar, poniendo en chatura igualitaria, no sé, la misa con una cena común o los sacramentos celebrados de cualquier forma, o que la gente vaya a misa vestida como se les ocurra, como sucede muchas veces en las profanaciones de los templos cuando se celebra el matrimonio. No hay respeto a lo sagrado porque no se enseña a respetar lo que es el misterio. Entonces, tenemos esta gran tarea, diríamos, acá mismo en el santuario, que debe de ser un lugar de silencio. Eviten arriba conversarle a los sacerdotes si está el Santísimo Sacramento, pues en lugar de pedir y abordar al sacerdote en el templo, esperen que salga y le preguntan todas las cosas que quieran fuera del santuario, porque el santuario, nosotros que somos de Hiplicea, diríamos, todos debemos tener esa conciencia celebrativa del templo y como lugar de recogimiento, de silencio, de encuentro con Dios, de ámbito sacral. No puede ser que termina la misa y se arme una conversadera ahí en el mismo templo, ¿no? Eso todos tenemos que tomar conciencia de este elemento. Finalmente, debo decir que los santos siempre han tenido altísima reverencia a todo lo que es sagrado. Así San Francisco de Asís, que respetaba los lugares sagrados, han peregrinado a lugares sagrados instituidos en primer lugar por Jesucristo, porque ha querido nacer en la Tierra Santa, el lugar sagrado, pero en segundo lugar también en todo lo que son las referencias a los lugares donde están los mártires o a los lugares que ha tocado Jesús y la Santísima Madre, por ejemplo Éfeso, donde ha vivido la Madre de Dios, con San Juan. Son lugares de peregrinación santa. Así la Virgen también, que hace respetar lo sagrado, donde se aparece, hace como un recinto de celebración a su Hijo y de allí un lugar santo, ¿no? Como puede ser Lourdes, donde se apareció, donde puede ser Fátima, etcétera, etcétera. Son cosas conocidas por ustedes. Entonces, todo este misterio de lo sagrado, tan querido, tan respetado por la Iglesia, también debe serlo por nosotros. Esa es la espiritualidad del ámbito sagrado, ese es el respeto reverencial que debemos a nuestro Señor. Si nosotros verdaderamente queremos cumplir con el primer mandamiento, pues nos debemos dar cuenta dónde está su presencia y qué es lo que nos ha ordenado. Amén. Vamos a dar gracias. Te damos gracias, Señor Dios omnipotente, por estos beneficios, por Cristo nuestro Señor.